Yo llevo dedicándome a unos 17 años, 18, al marketing digital. Media vida, ¿no? Tengo 38 años. Esto es algo relativo y para mí el éxito de una empresa no es facturar más. Aunque haya gente que lo vea así. Para mí ese no es el éxito de una empresa. Es decir, no hay una ecuación que diga haz esto, 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 como no la hay en los negocios, ¿no? Y esto te va a dar el éxito. Al final, cada uno tiene su fórmula de éxito propia, ¿no? El éxito real, es decir, el usuario está en todos los canales, eso es mi canal constantemente. Por lo que uno de los grandes dilemas o cosas que debemos conseguir creo que es esa convergencia de mundo online y mundo offline. Mi objetivo hoy es ayudaros, es poner mi granito de arena a que vuestros negocios sean exitosos hoy, sigan siendo en los próximos años. Al final en digital, por desgracia, no hay una ecuación matemática que nos diga haz esto, esto, esto y funciona. No existe. Ojalá existiese. Al final, a lo largo de todos estos años yo he sacado más o menos una métrica de cada 10 cosas que hago, 8 no me funcionan, pero 2 sí. Y esas 2 compensan los otros 8 intentos, porque al final lo que hacemos es ir probando muchas cosas para reducir e irnos acercando a lo que realmente funciona. Y el marketing digital, por lo menos yo lo veo así, es una carrera de fondo, no es un sprint. Realmente la web es lo que condiciona absolutamente todo. Vuestro objetivo principal debe ser generar tráfico a vuestra web con todas las acciones posibles que tengáis. On u off, me da absolutamente igual. Para mí la mejor publicidad digital a día de hoy es Facebook, a día de hoy. Porque incluso para todo tipo de negocios, me da lo mismo negocio consumidor final que negocio que venda empresa, ¿no? Negocio B2B. Alguien quiere buscar un servicio, un producto, no te vas a Facebook, no te vas a Instagram, no te vas a Twitter, te vas a un buscador y normalmente es Google. En el mundo del marketing digital todavía muchas empresas no lo han asumido, ¿no? Donde dicen, bueno, para hacer un anuncio de Facebook lo puede hacer cualquiera, me lo invento. Y no es cierto, es decir, hacer un anuncio en Facebook es fácil. Ahora, haz que ese anuncio de dinero. Esta mañana, para mí la clave de todo no está tanto en el contenido en sí, en el marketing digital, sino en la capacidad de desaprender y dejar la mente limpia para mirar las cosas de una manera distinta. Para mí el contenido es la base de todo, sin contenido no hay nada. Y hablo contenido comercial y sobre todo contenido no comercial. Y contexto, crear el contexto adecuado para que ese contenido convierta. Una de las cosas por las que os tenéis que obsesionar es por generar comentarios reales de vuestros clientes y hacerlos visibles por todas las partes posibles. El marketing de influencia a día de hoy es otra de las estrategias de marketing prácticamente aplicables, voy a decir prácticamente al 100% de las empresas. Y cuando digo diseñar una estrategia no estoy hablando de hacer una 80 páginas, es decir, yo hablo de estrategias a 3 meses, es como suelo trabajar, presupuestos a 3 meses y estrategias a 3 meses. Yo siempre digo que tenemos que hacer 2 tipos de planes, llamarlo estratégico, de marketing, como queráis. Uno para vender hoy, porque las empresas tenemos que sobrevivir obviamente, y otro para vender en los próximos 5 años, que son totalmente separados y en paralelo. Lo decía Peter Drucker, el gran peligro en tiempo de turbulencia no es la turbulencia en sí, sino actuar con la lógica de ayer. Hay una cosa que siempre me gusta y que a lo largo de todos estos años he visto que funciona y que muchas veces tendemos a, cuando queremos hacer algo, mirar en nuestro sector. Y personalmente creo que es un error. Cuando miras en sectores que no tienen nada que ver con el tuyo y que muchas veces puede sonar loco, decir, vale, ¿cómo estos han hecho eso, pero en mi sector no? Intenta integrarlo al negocio. Muchos conoceréis esta frase, incluso aquellos que afirman que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, miran antes de cruzar la calle. Stephen Hawking, un grande. Yo soy un convencido que el 80% de la suerte se busca. La suerte para mí es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad, donde os habrá pasado que de repente aparece algo que no podéis tomar toda la ventaja posible y no sale bien las cosas y decimos, ay, he tenido mala suerte. Vale, yo creo que en los negocios es lo que sucede. Muchas veces achacamos la mala suerte a esta famosa suerte, pero realmente es culpa nuestra. Creo que aquí debemos echarnos las culpas a nosotros si realmente queremos mejorar las cosas, y es que no nos adelantamos lo suficiente para que cuando se pasase alguna de las oportunidades delante de nuestro negocio, poder tomarla y sacar partido de ello. La palabra excelente aquí es importante. No se trata de hacer las cosas bien, se trata de hacer las cosas excelentemente. Y la diferencia entre lo bueno y lo excelente para mí está en los pequeños detalles, en esas pequeñas cosas de más
que la mayoría de negocios no hacen, que con solo hacerlas cambiaría absolutamente todo.